¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la meditación matinal para el día de hoy. Con el gusto de siempre le doy la bienvenida a Mario Torres, agradeciendo de su compañía. Como título propongo, no haré contigo como tú hiciste. Y yo no haré contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Antes bien, yo tendré memoria de mi pacto para concertarte contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto eterno. Tomado esto de la profecía de Ezequiel, en la Biblia, no haré contigo como tú hiciste. En la gramática, sobre todo en la gramática hebrea, aquí nos encontramos ante digamos, una frase con un sentido contrario, se diría. ¿Por qué? Porque dice, no haré como tú hiciste conmigo. O sea, lo que tú me hiciste, yo no lo haré de la misma forma. Y ese paralelismo contrario que se le dice en la gramática hebrea, viene mucho en las escrituras. Y es de llamar la atención, porque aquí el Señor Dios nos está diciendo que a través de su profeta Ezequiel, que, insisto, este pueblo, un pueblo de Israel, numeroso, de cabeza dura, obstinado, voluble, ya llegó hasta el grado, como dice la escritura, de invalidar el pacto que había hecho con el Señor su Dios. Y a pesar, insisto, de sus rebeliones, sus iniquidades, de sus desprecios, y de esa invalidez que vendría siendo, que suene raro, pero sí es una invalidez jurídica. ¿Por qué? Porque realmente a fin de cuentas el Señor Dios es un trato jurídico, quiera saber o no, con el pueblo de Israel. Quizás a muchas religiones quieran darle un cariz religioso, espiritual, místico, pero no. Y de cuentas, si nos ponemos en el contexto de la escritura, fue un pacto real, y al ser real, pues es jurídico. Y una de las partes, como sucede en el derecho, pues es la que están obligadas a cumplir, pero en una de ellas no la cumplió, y este fue este pueblo. Este pueblo, insisto, con su paralelismo contradictorio, que se le dice que haga algo y no lo hace, o le piden que no haga esto y lo hace, pues llegó a hacer lo que no debió haber hecho, que era invalidar ya un pacto directamente con el Señor su Dios. Ya para la época de Ezequiel, pues esto ya era muy grave. Y sí, efectivamente, el Señor Dios, como se dice comúnmente, sus decisiones son eternas, e hizo un pacto eterno con este pueblo hasta la fecha. Actualmente los judíos tienen un nombre para el nuevo pacto, son los judíos mesianistas y le llaman el Berit Hadashah, es decir, el nuevo pacto. ¿Y cómo es su nuevo pacto? El Señor Dios con la venida de su Hijo, Jesucristo. Y aún así este pueblo, insisto, numeroso, de cabeza dura y obstinado, pues no lo aceptaba, no lo aceptó. Y parece que tendrá que venir nuevamente Jesús para que sea aceptado. Y yo creo que hasta ahí este pueblo quizás entre en razón, o quizás ni en ese momento. Quitándole el rasgo tanto religioso como jurídico al pacto de Dios, vemos ese pacto en la vida simplemente. Los que tenemos la convicción de un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente y omnipotente, pero también lleno de misericordia, consideramos de que a pesar de nuestras rebeliones, iniquidades y nuestras maldades que suceden a diario, nuestras caídas y muy duras, no se olvida de nosotros. Efectivamente, tiene un pacto con nosotros, casi de no olvidarnos. Pero no ver como un Dios pasivo, por el contrario, es un Dios misericordioso, sí, pero también de justicia. Y en este mundo, en esta vida, no va a haber impunidad. Quien crea eso, pues está totalmente equivocado. Quizás lo pague en esta vida, en la otra, no lo sé, solo el Señor lo sabe. Pero no hagamos como el pueblo de Israel antiguo, que se olvidó de su Dios, o más que olvidarse, desechó pacto que había hecho con él, el trato que había hecho con el Señor su Dios. No lo hagamos nosotros también, olvidándonos de él con nuestras maldades, con nuestras iniquidades, y sobre todo cuando nos olvidamos hasta del prójimo. No empecemos por ahí, al contrario, respondamos al Señor Dios con un cambio de actitud, un cambio de acciones, de mentalidad y de obras. Concluyamos en oración. Señor Dios, te pido que a pesar de nuestras rebeliones, de nuestras iniquidades, haz que no nos olvidemos de ti, que no invalidemos, como lo hizo el pueblo de Israel, el pacto que has hecho con nosotros. Haz que no te abandonemos y que tengamos más fuerte la convicción de que el Señor Jesucristo está a tu diestra y que intercede por nosotros. Te lo pedimos en su nombre, que así sea. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal, que pasen un excelente y bendecido día. Muchas gracias.